Jóvenes estudiantes de la Academia CEPREMUNI, en esta oportunidad vamos a presentar la semana 7. El tema de hoy es la resistencia andina. Cuando las invasiones españolas se empezaron a dar, se origina una resistencia, un movimiento de lucha contra los invasores españoles. Y esta situación se va a agilizar, se va a volver más radical cuando es muerto Atahualpa en Cajamarca en 1532, cuando los españoles obviamente le dan muerte. Y ahí donde pues se intensifica este movimiento de lucha, que no solamente fue en el campo militar, sino también en el ámbito ideológico. ¿Qué vienen a ser básicamente la resistencia andina? Muy bien. Es un proceso de la resistencia ante la invasión española, liderada obviamente por la nobleza, por la panaca cusqueña, donde Vilcabamba pues, será el centro de operaciones. Es importante tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales para poder entender mejor cada uno de estos acontecimientos. Para empezar, hay que recordar que tras la muerte de Atahualpa, los españoles deciden nombrar como nuevo inca a uno de la etnia, a una de las panacas de Huáscar, porque el objetivo era llegar a la capital, el Cusco, que obviamente era el lugar de la panaca cusqueña. Este inca nombrado por Pizarro se va a llamar Toparpa, ¿no? O Tupac Hualpa, en el cual lo van a utilizar como un inca títere para sus propósitos. Prácticamente en 1533, un año después de la muerte de Atahualpa, Tupac Hualpa y las huestes de Pizarro y sus aliados de estos, como los Huancas, Cañaris y Chachapoyas, se dirigen hacia el Cusco. Durante el trayecto, las huestes de Atahualpa, principalmente sus generales, como el caso de Quisquis y de Rumiñahui, van a intentar constantemente hostilizar a las tropas de Pizarro y sus aliados, pero estos obviamente van a ser cubiertos por los Huancas y por otros grupos locales que eran enemigos de los incas, hasta llegar a Jauja. En ese lugar, específicamente en Jaquijahuana, Toparpa muere en extrañas circunstancias, es decir, murió envenenado. Los españoles aprovecharon ese desconcierto y culparon a Calcuchimac de su envenenamiento. El propósito era claro, era tratar de acercarse más a la élite cusqueña, desprestigiando obviamente al bando atahualpista, para que los españoles sientan por parte de los huascaristas una especie de previsión o incluso acercamiento, ¿no? Confianza, para que en este caso puedan acercarse más a ellos y obviamente ir hacia el Cusco sin ningún tipo de inconvenientes. Y lo van a lograr. Justamente en esta zona, en Jaquijahuana, un lugar muy cercano al Cusco, Pizarro se entrevista con Manco Inca. ¿Quién era Manco Inca? Manco Inca pues era otro de los hermanos de Huáscar, uno de los tantos hijos de Huayna Cápac que sin lugar a duda vieron en los españoles como sus aliados. Y como muestra de esa alianza, Pizarro, delante de Manco Inca, queman vivo a uno de los más importantes generales de Atahualpa, Calcuchimac. Hay que recordar que ya el Cusco había sido tomado por otro de sus generales de Atahualpa, ¿no? El general Apo Quisquis, y Manco Inca buscaba liberar su pueblo, ¿no?, de las fuerzas de Atahualpa, y vieron en los españoles unos aliados importantes. Un gran error que cometió Manco Inca, porque justamente es él que los lleva hacia el Cusco, ¿no?,
y ahí es donde pues se produce pues los saqueos que los cronistas detallan. Por ejemplo, cuando Manco Inca libera el Cusco de los atahualpistas con las huestes de Pizarro y sus aliados, inmediatamente tras una serie de reuniones, Manco Inca es coronado, pero su coronación solamente fue una farsa, ya que en los próximos días los españoles, sobre todo cuando Pizarro viaja a otros lugares para fundar ciudades, empiezan a cometer una serie de actos criminales, saqueos, ultrajes, en fin, ¿no? Un vandalismo tremendo. El propio Manco Inca fue humillado constantemente por las huestes españolas, sobre todo por los hermanos de Pizarro, ¿no? Nos referimos a Hernando y a Gonzalo Pizarro. Y así estuvo por mucho tiempo prisionero, mientras los españoles saqueaban, destruían la ciudad. Mientras eso ocurría, Pizarro fundaba importantes ciudades. Una de las más trascendentales fue sin duda la fundación de Lima, en el cual vio este lugar un escenario importante para poder fundar su capital. Hay varias razones por el cual Pizarro decide trasladar su capital de Jauja hacia Lima. Una de ellas es, en primer lugar, la cercanía al mar. Pizarro era consciente de que si las cosas no salían como esperaba, podía existir pues una gran rebelión contra ellos, y una buena manera de poder huir y librarse pues de este levantamiento popular, por así decirlo, era huir era huir hacia España por vía mar. Pero también hay otras razones por el cual también eh, Pizarro escogió Lima, ¿no? Para empezar, este lugar tenía muchos valles fértiles. Hay que recordar pues aquí solamente en la zona de Lima, lo que hoy es Lima metropolitana, habían tres importantes valles, ¿no? El valle Chillón hacia el norte, el valle del río Rímac en el centro y en el sur el valle Lurín. Pero esta ciudad o este lugar estaba pues poblado y liderado por un curaca Taulichusco, que tuvo que hacer frente ante las pretensiones de los españoles, ¿no? Aunque va a ser bien su hijo Guachimando es el que va a liderar esta resistencia, ya que Taulichusco ya era un hombre de edad. Lo cierto es que Pizarro, tras vencer a los originarios de la ciudad de Limac, que se le conocía esta zona, funda la capital, ¿no? Un 18 de enero de 1800, perdón, un 18 de enero de 1535. Y una de las características de todas las ciudades que Pizarro va a fundar es sin duda que siempre tiene que haber una plaza mayor, una iglesia y una institución de una gobernación, como el caso de las alcaldías, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todos los lugares que va a fundar eh, Pizarro, tienen esas características. Lo cierto es que Manco Inca, por su lado, él llega a huir, ¿no? Llega a huir de las manos de sus captores, aduciendo que quería traer pues una estatua de oro de su padre. Hernando Pizarro, por la ambición misma que pasaba por su mente, cree en las palabras de Manco Inca y lo deja libre. Tiempo después, Manco Inca regresa pues con un importante ejército de otros pueblos que apoyaban la resistencia y va a acercar el Cusco. Y ese asedio va a durar pues varios días. Es importante resaltar que paralelo a ese cerco del Cusco, Manco Inca ordena a uno de sus principales generales, a Kisu Yupanqui, a que se dirijan hacia Lima. En el trayecto pues logran derrotar a los españoles en Jauja, en Tarma, y luego se acercaron a Lima, específicamente lo que hoy es el Cerro San Cristóbal. Lamentablemente los incas pensaron recibir el apoyo de algunas etnias locales de ese lugar, como el caso de de la zona de Guarochirí y de los huancas, que antes pues eran aparentemente los aliados de los españoles, pero que un día decidieron pues
pactar con los incas, pero ellos traicionaron, porque se esperaba que los huancas iban a llegar por el sur para rodear a los españoles y a sus aliados y así acabarlos. Lamentablemente los huancas nunca se presentaron. Pizarro y sus huestes recibió mucho apoyo, principalmente de los grupos de la zona de Orochirí y de otras zonas como Yauyos, donde obviamente van a hacer frente a las tropas de Quisuyupanqui. Lamentablemente, pues este enfrentamiento dejó como saldo la muerte de este líder inca y muchos de sus guerreros tuvieron que replegarse, ¿no?, a diferentes lugares. Es ahí donde lamentablemente pues Lima no pudo ser tomada. Por otro lado, en el Cusco, Manco Inca pues continuaba con el asedio. Lamentablemente pues ya la situación se le estaba complicando un poco para la mala suerte de Manco Inca, y más cuando Diego de Almagro estaba retornando de Chile hacia el Cusco debido pues a que su expedición había sido un fracaso porque no había encontrado los tesoros, las riquezas que esperaba. Entonces eso es obviamente algo que hay que tomar siempre en cuenta. Por eso es que pese a que en un inicio tuvo mucho éxito el asedio del Cusco, Manco Inca va a tener que replicarse, ¿no? Primero hacia Ollantaytambo, luego a Pitcos y luego a refugiarse a Vilcabamba, que fue una zona muy importante, inexpugnable, ya que por mucho tiempo los españoles no van a poder llegar a esa zona. Esa fue, digamos, una situación muy complicada para Manco Inca de tener que trasladarse a esa zona, pero desde ahí pudo lograr pues a realizar ataques eh, re, en determinadas ocasiones, ¿no? Hay que recordar también que estas resistencias, sobre todo en la primera fase, nos referimos a los incas de Vilcabamba, fue paralela pues a las guerras civiles entre españoles, ¿no?, un tema que ya habíamos tocado en su debida oportunidad. Lo cierto es que Manco Inca en esta zona lo que hace es resistir, ¿no?, por un buen tiempo y de hecho pues por más de 40 años la zona de Vilcabamba pues no va a ser atacada, ¿no? Hay que recordar que la resistencia andina se inicia en 1532 y termina en 1572, ¿no? 40 años de lucha por la libertad. Con el tiempo Manco Inca logra concentrarse en esta zona, inicia sus ataques de manera sucesiva o intermitente también en algunos casos, y comete otro error político. El error político es albergar a algunos almagristas que también que huían, ¿no?, de las fuerzas de Francisco Pizarro. Hay que recordar pues que en ese tiempo ya había un enfrentamiento entre pizarristas y almagristas, ¿no?, y por esa situación pues los almagristas habían sido derrotados. Un grupo de ellos pues pide refugio y Manco Inca los acepta. Por un tiempo las cosas fueron muy bien. Manco Inca pues aprendió a utilizar armas españolas, se cuenta que también aprendió a montar caballo, pero un día pues en una reunión entre estos españoles y Manco Inca ocurre pues el incidente lamentable, ¿no? Los españoles, pensando en pedir perdón por parte de los pizarristas, que los eximan de sus culpas, o en todo caso pensando que iban a ser perdonados si es que mataban al líder inca, lo asesinaron a Manco, dándole cuantiosas puñaladas, en la cual pues provocó su agonía y su posterior muerte. Estos almaristas pues al intentar huir, los que resguardaban a Manco Inca los capturan y van a ser asesinados. Pero el final de esa situación va a ser muy complicada, ¿no? El líder, ¿no?, de esta resistencia había muerto, ¿no?, y lamentablemente pues se pensó pues que ya no iba a iniciar los combates correspondientes, pero eso no fue así. A pesar de que Manco Inca había fallecido, sus hijos van a continuar con esta lucha, y a partir de ahí es donde se inicia una serie de acciones muy trascendentales
que sin duda pues va a ser fundamental para el movimiento de resistencia andina. Nos estamos refiriendo en este caso a Saidi Tupac, que fue que luego, cuando cumplió su mayoría de edad, a la edad de 23 años, inicia las acciones contra los españoles, pero esta vez ya no contra los conquistadores, sino contra el virreinato del Perú. Hay que recordar que el virreinato del Perú se había creado por orden del rey Carlos I, allá por 1542. Entonces, Saidi Tupac, ya al tener mayor edad, inicia pues la resistencia en diferentes lugares. Ahora, en ese tiempo gobernaba el virrey Andrés Hurtado, y constantemente quería llegar a una negociación con Saidi Tupac hasta que logra concederlo, ¿no? Los españoles le conceden grandes extensiones de tierras a Saidi Tupac para que éste salga a Vilcabamba, converse personalmente con las autoridades virreinales para llegar a un acuerdo. Lo que Saidi Tupac en realidad buscaba era dilatar, ¿no?, las conversaciones, mientras los incas de Vilcabamba se reforzaban, buscaban otras alianzas con otros grupos locales contra los españoles. Mientras eso ocurría, pues Saidi Tupac al final pues recibe las encomiendas necesarias, llega a recibir importantes tierras en la zona de Yucay, en el Cusco, pero que lamentablemente pues no va a disfrutar de todo, ya que él fallece en 1561, aparentemente pues en extrañas circunstancias, pero lo más probable es que haya sido envenenado, ¿no? Lo cierto es que tras la muerte de Saidi Tupac asume, ¿no?, como nuevo líder de la resistencia su otro hermano, Tito Cusi Yupanqui, y él pues va a iniciar una serie de acciones importantes. Durante su gobierno también va a existir un movimiento de resistencia, pero ideológico, llamado el Takiongkoi, tema que vamos a ver más adelante, pero que sin duda fue fundamental porque esto permitía exacerbar más los ánimos en la población y luchar contra los invasores. Tito Cusi Yupanqui, pese a ese movimiento que va a surgir en su gobierno, lamentablemente pues no va a conseguir el apoyo de otros grupos locales, que era fundamental para poder no solamente repeler el ataque de los españoles, sino también iniciar un contraataque. Lamentablemente esto no se realiza, no hay, digamos, formas, ¿no?, de poder, digamos, iniciar una contraofensiva contundente contra los españoles, y por esa razón no va a tener, digamos, mucho éxito su liderazgo. Pero pese a ello, también logra cierto acercamiento con las autoridades virreinales. Incluso el propio Tito Cusi Yupanqui permite, ¿no?, que misioneros españoles, misioneros religiosos, ingresen a Vilcabamba para evangelizar, pero en realidad pues ellos eran espías, ¿no?, de la corona española, porque la intención de los ibéricos, la intención de los españoles era ubicar la zona de Vilcabamba. Entonces, tras esa situación, incluso llegan a firmarse un pacto, ¿no?, el pacto de Acobamba, en la cual pues permitía pues que estos misioneros lleguen a Vilcabamba para evangelizar. Pero esto no va a ocurrir así de manera estricta. Los misioneros descubren la ciudad de Vilcabamba, por el cual pues los soldados españoles se enteran, y en ese tiempo pues las autoridades coloniales lo que hacen es enviar una fuerza de un ejército importante para pues lograr invadir la zona de Vilcabamba. Aparentemente nuestro amigo Tito Cusi Yupanqui pues muere, ¿no?, envenenado por los misioneros españoles. Hay todavía un poco de controversia si esto había adquirido una fiebre, ya que era una zona también tropical, y que los misioneros pues al intentar de reanimarlo pues aceleró su muerte. Las personas que custodiaban a Tito Cusi Yupanqui consideraban que lo habían envenenado, en fin, ¿no?, hay un poco de discusión en ese asunto. Lo cierto es que Tito Cusi Yupanqui muere y los misioneros van a ser ejecutados, ¿no?, por parte de las huestes
que custodiaban a Tito Cusi Yupanqui. Tras la muerte de este, el movimiento, la resistencia aún todavía se mantiene en pie, y es donde pues sale la figura, ¿no?, de Tupac Amaru I, ¿no?, o Tupac Amaru. Él, tras la muerte de su hermano, él luchó tenazmente contra los españoles, va a realizar importantes batallas, pero ya los españoles habían ubicado la ciudad de Vilcabamba. Entonces, al enterarse Tupac Amaru que era inminente la invasión de los españoles a Vilcabamba, lo que hace este nuevo líder es mandar a incendiar el lugar, para evitar que los españoles pudieran tener tiempo de abastecerse en ese sitio y continuar con la persecución. Lamentablemente, pues, para Tupac Amaru habían pueblos que por ciertos intereses no los apoyó. Él fue traicionado por algunos pueblos locales y fue entregado a las autoridades españolas. Este personaje pues es llevado ante la presencia del virrey Toledo, uno de los más importantes que tuvo la historia colonial, y obviamente por órdenes de él lo ejecuta, ¿no? Ahora, hay una serie de situaciones interesantes sobre la muerte de Tupac Amaru. Primero, porque es el último del linaje inca, que fue obviamente trascendental. Tanto sí que el propio virrey Toledo va a tener que pagar caro por haber hecho esa afrenta, ya que el propio rey Felipe II prácticamente lo había amonestado, porque él había mencionado pues que él lo mandó para gobernar y no para matar reyes. Lo cierto es que la muerte de Tupac Amaru fue un duro golpe para la población andina, sobre todo para aquellos que mantenían pues el movimiento de resistencia para expulsar obviamente a los españoles. Lamentablemente esto no fue así. Tupac Amaru fue ejecutado en 1572 en la Plaza Mayor del Cusco por órdenes del virrey Francisco de Toledo. Otro importante hecho que hay que tomar en cuenta en esta resistencia, que como al inicio mencioné, no solamente fue pues una lucha militar, sino también una lucha ideológica, y entre ellos aparece pues una serie de movimientos importantes. Entre ellas, sin duda, fue el Taqui Oncoy, que traducido a nuestra lengua castellana sería pues la danza de la enfermedad o el canto del dolor. ¿Qué era el Taqui Oncoy? Era un movimiento de resistencia, ¿no?, cultural contra los españoles. Hay que recordar que los españoles habían impuesto la cristiandad, la religión católica, perjudicando y despreciando los cultos, las deidades andinas. Entonces, lo que buscaba el Taqui Oncoy era combatir esa imposición religiosa y más bien revalorar nuevamente el culto religioso andino, ¿no? Y ese obviamente fue una lucha muy importante. Este movimiento fue sin duda dirigido por Juan Chocne en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, pero se expande a diferentes lugares, ¿no?, incluso llegando hasta Lima. Entonces lo que buscaba pues el Taqui Oncoy era pues promover, ¿no?, el renacimiento de las huacas regionales que estaban obviamente siendo destruidas por los españoles. Ante esa situación, las autoridades coloniales, promovidas por la iglesia, lo que buscan es deshacerse de ese movimiento. Y es por eso que ahí aparecen los famosos extirpadores de idolatrías, cuya principal función era pues destruir todo recinto religioso andino. Ese accionar pues va a hacer desaparecer muchas cosas que hoy en día pudieron haber sido muy valiosas, ¿no? Van a destruir pues huacas, recintos religiosos o recintos importantes para los andinos, vasos ceremoniales como los queros, incluso la quema de momias. Muchas momias incas que lamentablemente no tenemos van a ser quemadas justamente por los extirpadores de idolatrías, ¿no? Y entre los más importantes de esos extirpadores es el señor Albornoz, ¿no?, un importante religioso que va a enfrentar directamente a este movimiento llamado el Taqui Oncoy. Pero no fue el único, ¿no? Hay otro movimiento llamado el Yanaguara,
en el cual rechaza los símbolos cristianos, y más bien este movimiento echa la culpa a aquellos andinos que habían abandonado a su culto, ¿no?, al culto regional, al culto local, y más bien adoptar la religión de los invasores, ¿no? Este movimiento Yanaguara echaba la culpa a estos andinos, a estos indígenas, de adoptar el cristianismo, y por esa razón, por aceptar a la religión del, del enemigo, le están ocurriendo pues una serie de enfermedades, de situaciones complicadas, ¿no? Hay que recordar pues que cuando los españoles llegan a América, llegan consigo pues diversas enfermedades virales, ¿no? El sarampión, la viruela y la gripe fueron sin duda eh, una, fueron una serie de enfermedades que diezmaron enormemente a los pobladores andinos, matando pues a una gran cantidad de personas. Estas enfermedades mataron mucho más que las propias armas que los españoles realizaron en sus conquistas aquí en América. Entonces este movimiento Yanaguara pues resalta bastante eso, ¿no? Que es un castigo que está viviendo el pueblo andino, por las enfermedades y por la prohibición de su libertad, por haber adoptado la religión cristiana. Bien chicos, este es un tema muy importante que justamente quería compartir con ustedes sobre lo que es la resistencia andina. La próxima semana vamos a hablar sobre el virreinato del Perú, que es la semana número 8, ¿no? Así que conmigo será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense.